En plena noche, cuando los pasillos de las oficinas ya estaban en silencio y los últimos empleados habían dejado el lugar, Rosa aún seguía allí. Su figura pequeña, envuelta en un uniforme desgastado por el tiempo, se movía lentamente mientras empujaba la mopa sobre los suelos de mármol que brillaban con intensidad. El mundo jamás reparó en su presencia. Para quienes vestían traje y pasaban a su lado con prisa todos los días, ella era simplemente la mujer que limpiaba, una sombra silenciosa en el fondo del escenario. Pero cada noche, sin falta, Rosa encontraba un instante para sentirse libre. Sacaba su antiguo teléfono del bolsillo de su delantal, presionaba el botón de su canción preferida y permitía que la música llenara aquel espacio vacío. Su cuerpo se dejaba llevar suavemente, las caderas se movían al ritmo de la melodía, sus brazos flotaban con ligereza, y ella giraba con la mopa en la mano, como si danzara en un escenario apenas iluminado. Esa era su felicidad escondida. Rosa no bailaba porque su vida fuera sencilla. Todo lo contrario. Tenía 2 trabajos para poder mantener a su hijo con discapacidad, apenas lograba reunir lo suficiente para pagar la renta y hacía tanto que no se compraba un par de zapatos nuevos que ya había olvidado lo que se sentía. Aún así, seguía bailando, porque ese acto le recordaba que seguía viva, que seguía siendo una persona, y que dentro de ella habitaban sueños que ninguna dificultad podía robarle. Era su forma silenciosa de resistirse a la tristeza. Su forma de decirle al mundo, sin palabras, que la alegría no dependía de lo que otros le dieran o le quitaran. Era algo que ella misma generaba desde lo más profundo de su ser. Lo que Rosa no sabía era que, esa noche en particular, no estaba completamente sola. Al otro lado de una pared de cristal en el segundo piso, alguien la estaba mirando. Un hombre vestido de traje, alguien con influencia y autoridad, cuyo corazón llevaba demasiado tiempo endurecido, hasta ese instante. El señor del Valle no tenía razones para seguir allí. Había salido de su despacho horas antes, tras otro día extenuante repleto de reuniones, cifras y decisiones importantes. Sin embargo, un maletín olvidado lo obligó a volver. Al ingresar nuevamente al edificio, el eco de una melodía lo detuvo de inmediato. Eran notas suaves y llenas de vida que resonaban en el amplio y solitario vestíbulo. Intrigado, avanzó en silencio, guiado por el sonido, hasta que alcanzó lo alto de la escalera y miró hacia abajo, buscando el origen. Allí, bajo la cálida iluminación del vestíbulo, estaba Rosa. Ella no lo notó. Estaba completamente sumida en su propio universo, moviéndose con delicadeza, dejándose llevar, los ojos cerrados y una serena sonrisa en los labios. Su ropa era sencilla, sin nada llamativo, y el entorno que la rodeaba era cualquier cosa menos lujoso. Y, aún así, en ese instante, brillaba. Se mostraba libre, plenamente viva. El señor del Valle se quedó inmóvil. Aquella mujer, una trabajadora silenciosa e invisible, danzaba como si lo tuviera todo, mientras él, un hombre que aparentemente lo tenía todo, no recordaba la última vez que había sentido verdadera alegría. Algo se rompió dentro de él, no movido por la lástima, sino por una profunda conexión. En Rosa reconoció aquello que él mismo había perdido, la habilidad de hallar felicidad en las cosas más sencillas. Mientras la contemplaba moverse con ligereza sobre el suelo, como si el peso del mundo no pudiera tocar su alegría, una emoción desconocida comenzó a despertarse en su interior. No era la satisfacción que solía sentir al cerrar un trato o alcanzar una meta, sino algo más tenue, más cálido, algo auténtico. Por primera vez en mucho tiempo, el señor del Valle no se sentía como el alto ejecutivo de una gran empresa. En ese momento, simplemente se sentía una persona más. Al día siguiente, la imagen de Rosa bailando sola en aquel vestíbulo silencioso no salía de su mente. Lo acompañó durante todas sus reuniones, mientras bebía café, incluso mientras revisaba informes y balances. No pudo evitar preguntarse, ¿quién era realmente esa mujer? Así que decidió averiguarlo. Con discreción, sin hacer mucho ruido,
Habló con el personal que trabajaba de noche, con el administrador del edificio y con el encargado del área de limpieza. Poco a poco, fue conociendo la historia de Rosa. Llevaba años trabajando para la empresa, aunque casi nadie había reparado en su existencia. Siempre llegaba puntual, como si fuera un reloj, jamás se quejaba ni causaba problemas. Cuando su esposo la abandonó tras recibir el diagnóstico de una enfermedad neurológica poco común en su hijo, Rosa no se vino abajo. En lugar de eso, tomó más turnos. Limpiaba oficinas por las noches, servía mesas durante el día y cada minuto libre lo dedicaba a cuidar de su hijo. A pesar de todo, decían, siempre tenía una sonrisa en el rostro y solía tararear canciones mientras trabajaba. Su vida había sido difícil, pero nunca permitió que la amargura se apoderara de su corazón. El señor del Valle permaneció en silencio, asimilando cada detalle que le contaban. Comprendió entonces que, mientras él corría tras utilidades y buscaba mantener tranquilos a los inversionistas, aquella mujer llevaba tiempo enfrentando batallas invisibles que ningún informe financiero podría reflejar. Su felicidad no era fruto de la ignorancia. Era un acto de valentía. No se trataba de una vida libre de dificultades, sino de una firme decisión de no permitir que las dificultades definieran quién era. Rosa no bailaba porque su camino fuera sencillo. Lo hacía porque se rehusaba a dejar que las circunstancias le apagaran el alma. Y por primera vez en mucho tiempo, el señor del Valle sintió algo más fuerte que el orgullo por sus logros, sintió verdadera admiración. Una semana más tarde, la empresa entera se reunió en el atrio para la habitual asamblea trimestral. Los empleados esperaban lo de siempre, cifras de rendimiento, planes estratégicos y quizá unos cuantos aplausos corteses para algún nuevo integrante del equipo o jefe de departamento. Sin embargo, el ambiente tenía un matiz distinto. El señor del Valle subió al podio, no con su acostumbrada seguridad, sino con una seriedad serena, cargada de emoción. Y esta vez, en lugar de hablar de porcentajes y resultados, comenzó su discurso hablando de algo mucho más profundo, la humanidad. Habló sobre la verdadera fortaleza, esa que nunca aparece reflejada en los gráficos ni en las hojas de cálculo. Luego hizo una pausa, recorrió con la mirada la sala y pronunció un nombre que sorprendió a todos. Rosa. Las cabezas se giraron al instante. Desde el fondo, Rosa se quedó inmóvil, dudando si realmente había escuchado bien. Algunos compañeros le sonrieron con ternura y la animaron a avanzar. Caminó lentamente hacia el frente, con el trapeador aún en la mano y las mejillas encendidas de pura sorpresa. El señor del Valle bajó del podio para recibirla, con los ojos llenos de emoción. Inspiró hondo y dijo, esta mujer me hizo recordar algo que había dejado atrás, que el verdadero éxito no se mide por el dinero, sino por la grandeza del corazón. Anunció que Rosa recibiría un salario de por vida en reconocimiento a sus años de esfuerzo silencioso, que sería ascendida a un nuevo puesto como embajadora del bienestar laboral y que todos los gastos médicos de su hijo serían cubiertos completamente por la empresa. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Algunos comenzaron a aplaudir, otros no pudieron evitar limpiarse las lágrimas. Rosa se quedó paralizada, abrumada por la atención. No estaba acostumbrada a que la notaran, mucho menos a que la reconocieran. Pero en ese instante, fue mucho más que vista. Fue reconocida, valorada y, por fin, verdaderamente comprendida. Rosa se mantuvo frente a todos, con las manos temblorosas y los ojos desbordados de asombro. Durante unos segundos, todo pareció quedar en pausa. Miró al señor del Valle y luego al grupo de rostros que la observaban en silencio, todos atentos, todos esperando. Una oleada de sentimientos la recorrió por dentro, sorpresa, gratitud, alivio, y algo que no había sentido en mucho tiempo, la certeza de ser realmente vista. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Quiso decir algo, pero su voz se le quebró. Entonces, tomando aire entre sollozos, esbozó una tímida sonrisa y susurró, solo bailaba para no sentir tanto dolor.
Sus palabras se propagaron en el ambiente, suaves pero cargadas de fuerza. Y en un instante, el silencio se transformó en una explosión de aplausos, de esos que nacen del alma. Los presentes aplaudían conmovidos, algunos de pie, otros entre abrazos. Incluso los altos ejecutivos, siempre serios, no pudieron evitar que sus ojos se humedecieran. En ese instante de vulnerabilidad, la fortaleza silenciosa de Rosa tocó una fibra en el corazón de cada persona presente. Y justo entonces, alguien, desde algún rincón, hizo sonar la misma melodía que ella solía bailar en la soledad de la noche. Rosa hizo lo impensado. Dio un paso hacia atrás con suavidad y, entre risas bañadas en lágrimas, volvió a moverse al ritmo de la música. Pero esta vez no lo hizo en soledad. Esta vez, fue aplaudida. Esta vez, su alegría fue compartida. Aquella no era solo su victoria personal. Era un recordatorio para todos, detrás de los gestos más sencillos puede esconderse el dolor más profundo, y en las almas más calladas habita la mayor valentía. Porque la verdadera fuerza no siempre hace ruido. Y la bondad, cuando se entrega sin esperar nada a cambio, tiene el poder de transformar vidas para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal. Aquí contamos relatos que nos recuerdan lo mejor del ser humano. Dale un me gusta, comenta y comparte para que más personas descubran que aún hay luz en medio de la oscuridad. Esto es Cuentos con Moraleja, y cada historia puede cambiar una vida. Tal vez, la tuya.